Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, espero que hayas podido descansar. Se lo digo porque sé que ha estado usted muy activo durante este mes de agosto. Charlábamos al inicio, la primera semana del mes de agosto, y es consecuencia, entiendo, de lo que afrontan en este inicio de curso su partido en vísperas de un año preelectoral, con una primera cita en esas autonómicas y municipales de mayo y una segunda con las generales del mes de diciembre, siempre y cuando, y aquí siempre insistimos bastante y ponemos la cautela, porque puede que a Sánchez le dé por adelantarla, siempre y cuando vea comprometidas sus necesidades políticas. Lo primero que le tengo que preguntar, evidentemente, es si ustedes dan credibilidad o no a esa encuesta que hoy publica el diario La Razón y que les dan a ustedes 42 representantes en la horquilla más alta. Bueno, pues ya sabe lo que decimos de las encuestas, que la realidad siempre es muy superior para Vox de lo que dicen todas las encuestas. Y la verdad es que el problema de las encuestas es que habría que hacerse la pregunta como cuando alguno preguntaba, ¿y la fiscalía de quién depende? Pues las encuestas hay que preguntarse siempre ¿y quién las paga? Porque lamentablemente una cosa es la encuesta científica, la encuesta trabajada desde un punto de vista estrictamente de datos matemáticos y científicos, y otra cuando lo que se hace es cocinar unas encuestas para intentar así llevar a la opinión pública a un determinado planteamiento, un determinado razonamiento. Ahora ya se sabe lo que dicen las encuestas, ahora hay que creerse esa mayoría del Partido Popular. Mire, nosotros la única encuesta que de verdad nos importa es la encuesta que se dice en las calles, del hastío y del hartazgo de este gobierno y sus políticas de izquierda, y el deseo absoluto y unánime de trabajadores, de empresarios, de jóvenes, de familias, de elaborar una alternativa que nos saque de las políticas de la izquierda, de la ruina, de la mentira. Esa es la única encuesta que importa y, por cierto, suele coincidir bastante con la que luego se produce en las urnas. Bueno, elaborar una alternativa, dice usted. Entiendo que usted también ha estado en ese proceso para ver quiénes van a ser los candidatos autonómicos y locales para el mes de mayo. No sé si ya tienen configuradas las listas o todavía queda tiempo para ello. Bueno, es un proceso que se va haciendo, le diría, con carácter permanente. Nosotros vamos evaluando a los posibles candidatos a lo largo de la legislatura. Vamos viendo quienes ya han sido candidatos, cómo han trabajado, cómo han cumplido el programa, cómo se han desenvuelto, y vamos viendo alternativas de nuevos candidatos, obviamente de cara a las elecciones de mayo, en la que va a concurrir Vox en todos los ayuntamientos de España, en los más importantes, pues son muchos miles de candidatos y se van evaluando a lo largo de los meses. El proceso ha avanzado, pero evidentemente de aquí a mayo todavía queda por ajustar muchísimas cosas y ajustar a muchos candidatos. Lo que es verdaderamente importante es tener claro para qué quiere uno listas y candidatos, cosa que algunos creen que solo es para ocupar sillones políticos. Lo importante es tener candidaturas que vengan con la decidida voluntad de cambiar las políticas. Porque mire, para hacer recambios y quitar a unos para ponerse otros, para esos, con todo el respeto, ya hay otros partidos que vienen haciéndolo desde hace décadas. Nosotros siempre lo hemos dicho, si hemos venido a la política ha sido para cambiar las políticas que otros han aceptado, pues en unos absurdos consensos donde desde la época del más rancio bipartidismo parece que todo se tenía que hacer de la misma manera, aunque hubiera diferentes alternativas en las siglas de gobierno. Así que de cara a mayo del próximo año y de cara a las elecciones generales, nuestro objetivo está bien claro. Hay que sacar a Sánchez en primer lugar de este gobierno y hay que cambiar todas las políticas de la izquierda. Y cuando digo todas, es sin complejos, sin miedo, sin aceptar tabúes como nos han impuesto algunos, bien sea porque hay que tragarse la mentira de la ideología de género, porque hay que tragarse la mentira de las llamadas memorias históricas, porque hay que tragarse la mentira de que son necesarios impuestos altos y no meterle un recorte importante a todo el gasto político superfluo, que es mentira que hay que estar subvencionando permanentemente a los sindicatos paniaguados y a las patronales, etcétera, etcétera. Y esa es la voluntad que nosotros y la decisión que nosotros pedimos a quienes quieran asumir nuestras candidaturas, y es que vengan con la valentía de cambiar las políticas de la izquierda por políticas sociales y patrióticas, políticas que de verdad saquen a España de la situación en la que
tantas décadas de consenso progre nos han llevado. Bueno, pero para ese noble objetivo ustedes necesitan, en todo caso, al Partido Popular, o mejor dicho, el Partido Popular les necesita a ustedes. El otro día Santiago Abascal, le volvíamos a ver, reaparecía en el Congreso de los Diputados y daba por normalizada la relación con el nuevo líder del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo. Nos gustaría saber cómo están ahora mismo las relaciones, si han hablado o lo van a hacer próximamente para ese objetivo. Bueno, eso es lo que dijo nuestro presidente, Santiago Abascal. Es una relación normal, es una relación en la que cuando es necesario contactar con el Partido Popular se hace, y cuando el Partido Popular tiene algo que contactar con nosotros, sobre todo en sede parlamentaria, de cara a diferentes temas que se plantean en el Congreso, pues existe esa relación. Ahora, ¿qué significa relación normalizada? ¿Significa seguidismo de lo que se le ocurre a Feijóo? Pues mire, no. Somos partidos diferentes, tenemos programas distintos y tenemos una visión de lo que es necesario para España que ya le digo, no consiste en plantear una alternanza de gobierno, ¿no? o un recambio al gobierno, porque eso ya lo vimos con Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Ya lo vimos, Mariano Rajoy logró una mayoría absoluta que no sirvió para nada, porque todas las políticas importantes de izquierda, todas, podíamos hacer un repaso, desde la bajada de impuestos hasta acabar con las memorias históricas, acabar con la ideología de género, todas quedaron sin tocar. Y por tanto, para eso no queremos cambios. El desastre ya lo tenemos en el gobierno, queremos una alternativa. Entonces, el Partido Popular evidentemente necesita a Vox o Vox necesita al Partido Popular. Pues yo creo que es una evidencia, por mucho que algunas editoriales y algunos tertulianos siempre estén queriendo vender la moto de que no, ya ha llegado la hora y que uno no necesita al otro. Mire, esto no es verdad. En España hay votantes que jamás votarían al Partido Popular, que están hartos y cansados de sus traiciones, y también hay votantes que por lo que sea pues no confían en Vox. Y es necesario que quienes creemos que España necesita sacudirse en las políticas de la izquierda, pues hagamos un frente común y logremos que sea una realidad, que en las próximas elecciones generales le demos una patada democrática donde se merece al Partido Socialista, pero sobre todo a las políticas que trae el sanchismo. Y eso requiere valentía y sobre todo requiere una cosa, si me permite, que creo que es de obligado cumplimiento en política, y es decir la verdad y ser transparentes. No podemos aceptar más quienes antes de las elecciones, durante las campañas o cuando están en oposición, digan que van a acabar con el efecto llamada de la inmigración ilegal, digan que van a acabar con los impuestos confiscatorios a trabajadores y empresas, que digan que van a acabar con la manipulación y el adoctrinamiento en las escuelas de los niños, que van a acabar con las concesiones a los grupos separatistas, y que cuando llegan al gobierno y encima llegan a veces con mayoría absoluta, dejan todo intacto. Ese tiempo ya pasó. Ha llegado el tiempo de decir la verdad y cumplirla. Bueno, y en eso de verdad que el partido Vox desde que nació lo tiene muy claro. Bueno, y en esas políticas que usted menciona que ha traído el sanchismo está la política de ideología de género que usted mencionaba anteriormente. Despedíamos la semana pasada con esa aprobación de la ley Solo sí es sí, y poníamos el acento nosotros aquí en el consentimiento, que es lo que, bueno, desde el Ministerio de Igualdad y también sus terminales mediáticas se ha vendido, digamos, como la gran gesta o la gran meta, ¿no?, en esta nueva ley, cuando recordábamos ya a todos nuestros oyentes que las relaciones sexuales no consentidas ya eran delito en nuestro Código Penal, evidentemente. Pero hay otros puntos que no dejan indiferente a nadie. Es el caso de las prestaciones económicas a las que pueden acceder las víctimas acreditadas de agresiones sexuales, a las que se equipara ahora mismo con las víctimas de violencia de género. Es decir, todas aquellas personas que hayan denunciado sin necesidad de que un juez haya determinado que son víctimas, evidentemente, que haya habido un caso de agresión o de abuso sexual, por el mero hecho simplemente de denunciar. ¿Ustedes sospechan de que esto pueda tener, digamos, un efecto perverso en el futuro, una especie de efecto llamada? Claro, mire, en este ejemplo que está usted poniendo, volvemos a encontrarnos con la siguiente cuestión. No basta con criticar determinadas leyes o abstenerse en algunos momentos en la aprobación de determinados decretos. Lo importante es ir al fondo de la cuestión. Es decir,
no se puede quedarse al margen diciendo que uno no está de acuerdo con una determinada ley llamada del sí es sí, y luego resulta que aceptar a pies juntillas el consenso sobre la ideología de género. Aquí hay que ir a la raíz del problema. La ideología de género es falsa. La ideología de género no está protegiendo a las víctimas de la violencia intrafamiliar. No está protegiendo a todas las víctimas, pero es que ni siquiera está protegiendo a una parte de las víctimas, como son las mujeres objeto de agresión sexual o de violencia por parte de su pareja heterosexual. No está protegiendo a los hombres, no está protegiendo a las mujeres víctimas de violencia homosexual, lesbianas, a los hombres víctimas de violencia homosexual. Es decir, no está cumpliendo ni siquiera los objetivos que dice cumplir, que es proteger a las mujeres de violencia heterosexual. Lo que nosotros decimos claramente es que hay que acometer una acción política contra todo tipo de violencia que se produzca en el ámbito doméstico, en el ámbito intrafamiliar, y hacerlo sin ningún tipo de complejos y cortarle la subvención a todos estos chiringuitos de las feminazis que viven del cuento y que viven, por desgracia, de la desgracia ajena. Y esto es lo que hay que hacer. Y nosotros decimos claramente que derogaremos estas leyes en cuanto lleguemos al gobierno de España, que habrán de ser de manera fulminante, porque están pisoteando nada menos que derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la protección real de los menores, que se ven arrancados de sus padres por leyes completamente fanáticas y sectarias, que, repito, además ni siquiera han logrado evitar las trágicas muertes. Por tanto, Vox lo dice claramente: los primeros en combatir cualquier tipo de violencia, de agresión sexual o de violencia contra cualquier miembro de la unidad familiar, pero también con la absoluta determinación de que para combatirlo hay que quitarse los dogmas de la izquierda. Bueno, les hablábamos anteriormente a nuestros oyentes de lo que se va a vivir, lamentablemente, si nada ni nadie lo remedia este fin de semana en Alsace. Sé que ustedes, por su parte, han pedido explicaciones a la delegación del Gobierno para que suspenda este aberrante acto. No sé si han obtenido respuesta y si no, convendría quizá en este tema particularmente tan importante, que además hace tanto daño a las víctimas del terrorismo, quizá poder frenarlo con la unión del centro-derecha. Me refiero, Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Bueno, lo que está ocurriendo con los homenajes a los etarras lo viene denunciando Vox desde hace años, desde la propia existencia de Vox, y esta nueva apretada de tuerca en Alsace, o esto que llaman el Ospa Eguna del 3 de septiembre, pues no es más que eso, es criminalizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, precisamente a los que detienen a los terroristas, a los que les ponen contra las cuerdas a los proetarras, a los que denuncian las agresiones y la violencia política que se está produciendo permanentemente en ciertas partes de España, entre otras en el País Vasco. Y evidentemente nosotros lo que le hemos pedido a la delegación de gobierno es que directamente lo prohíba, que esos son actos delictivos, actos de enaltecimiento del terrorismo. Pero desgraciadamente, cuando algunos nos han criticado porque, por ejemplo, Vox no ha acudido a los homenajes a las víctimas que se han hecho en el Congreso de los Diputados, lo decimos muy claro, es que nosotros no podemos aceptar la hipocresía política y sentarnos en un homenaje o en un acto al lado de un gobierno que tiene como socios a los proetarras con las manos manchadas de sangre, ni sentarnos al lado de quienes aplauden y permiten este tipo de homenajes, de quienes no quieren ilegalizar, porque Vox se quedó solo en la petición de ilegalización de todos estos grupos proetarras, fanáticos, que siguen amedrentando a una sociedad y que siguen, y esto es lo más grave, cobrando un rédito político de haber asesinado, haber matado o haber aplaudido a los asesinos durante décadas. Por tanto, frente a este tipo de homenajes y frente a ese desprecio absoluto, no bastan solo declaraciones de buena voluntad y decir que uno está siempre con las víctimas por la verdad, por la dignidad y por la justicia. Lo que hay que estar dispuesto es a votar la ilegalización de estos partidos, lo que hay que estar dispuesto es a sentar en los tribunales y modificar la ley para que quien haga un homenaje a un terrorista sepa que eso tiene consecuencias por enaltecimiento del terrorismo y que se va a prisión, aparte de suspender inmediatamente todos esos actos que se siguen celebrando con la más absoluta de las impunidades.
Bueno, tuvimos ocasión de hablar justo cuando Macarena Olona anunciaba que dejaba la política, que dejaba la formación de la que usted forma parte por una afección médica, y hoy, justo un mes después, vuelve a ser noticia porque va a recorrer y hoy inicia ese camino junto a simpatizantes de la formación, el Camino de Santiago, lo que ha dado pie, ya lo sabe usted, a muchísimas especulaciones e interpretaciones, pero me gustaría saber qué valoración hacen ustedes de este movimiento. Bueno, yo no voy a hacer especulaciones nunca sobre la vida privada de nadie. Si quiere hacer el camino, pues lo más que puedo decir es que buen camino, peregrina, porque la verdad es que me parece muy bien. Lo que yo deseo es que lo importante, que es su salud, se recupere lo antes posible. Y si el camino ayuda, que seguro que ayuda, y para los que somos creyentes, pues seguro que mucho, pues por eso deseo que tenga un buen camino y que eso sirva para su pronta recuperación. Lo demás, quienes quieren sacar interpretaciones, especulaciones y demás, pues la verdad es que creo que pierden el tiempo. Nosotros no podemos estar a ese tipo de cuestiones y sobre todo nosotros debemos respetar siempre las cuestiones que afectan a la intimidad, a la vida privada, a la persona y que por tanto, empezando por su propia petición personal y nuestro deseo de que eso sea así, no vamos a entrar en ningún tipo de lucubraciones de nadie. Le quería formular una pregunta a Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Javier? Nada, yo quería hacerte una pregunta y hacer una reflexión, porque yo creo que estratégicamente el Partido Socialista hace mucho que lanzó una doble vía. Era una doble vía que confluía en intentar, y lo digo abiertamente, y así de hecho se llegó a hablar, buscar un camino para ilegalizar Vox. Vivimos en una España muy curiosa donde resulta que se está institucionalizando el ataque a las víctimas del terrorismo, se institucionaliza la ocupación, se institucionaliza la violación de la libertad de empresa, se institucionaliza efectivamente una ley de violencia de género que yo comparto que no está solucionando absolutamente nada, sino todo lo contrario, y sin embargo el objeto a atacar era un partido al cual se quería sacar del juego democrático por cuestionar todo ese tipo de cuestiones, y mientras, eso sí, se metían las instituciones a aprovechar las golpistas y demás. Yo creo que uno de los flancos de ese ataque, que era intentar convencer al PP, en la nueva etapa del PP ha fracasado, pero vamos, clamorosamente, o sea, no tiene ninguna vía de triunfo. ¿Crees, Javier, que esa estrategia funciona ya en estos momentos a efectos electorales? Es decir, que aquello famoso de las alertas antifascistas le puede funcionar al Partido Socialista, o que esa etapa ha pasado por completo a la historia ya. Bueno, es verdad que desde el propio nacimiento de Vox nos han intentado criminalizar, nos han intentado desprestigiar, daba igual lo que dijéramos o lo que hiciéramos, el mensaje era siempre negativo, siempre el contrario, y a eso desgraciadamente no solo se ha prestado la izquierda, hay que decirlo claramente, la izquierda más radical, más fanática, más antidemocrática, desgraciadamente con su silencio y a veces incluso con su apoyo lo han prestado muchas editoriales de periódicos, de radios, tertulianos que quieren hacerse pasar por contrarios a la izquierda y que a la hora de la verdad venían a dejar caer un manto de dudas sobre nuestro partido. Un partido que hay que recordarlo una y mil veces, ha sido el único que ha sentado en los tribunales a los golpistas que pisotearon la Constitución, que agredieron a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y que desobedecieron al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña. El único partido que ha llevado al Constitucional recursos que han demostrado que Pedro Sánchez es un presidente que ha pisoteado derechos fundamentales con unos estados de alarma que eran más bien estados de excepción encubiertos que han sido declarados abiertamente inconstitucionales. Un partido que es el único que ha planteado una moción de censura y nos hemos quedado solos denunciando precisamente a este gobierno de Sánchez y sus consecuencias. Quiero decir con esto que es lógico que muchos quieran ilegalizarnos, quieran ocultarnos, quieran manipular nuestro mensaje, quieran, en definitiva, que desaparezcamos. Había un artículo muy interesante el otro día en La Gaceta que hablaba de las 7 muertes de Vox. Yo creo que algunos nos han matado 77 veces y lo seguirán haciendo, y cada vez que no consigamos exactamente el resultado que nos hubiera gustado, pues dirán que Vox está en caída. La realidad es que Vox sigue creciendo, como ha crecido en estas elecciones andaluzas, un 25% más de votos, hemos aumentado un 17% nuestra representación en el Parlamento y seguimos creciendo por
por toda España. Ahora somos, por ejemplo, la única fuerza nacional en el Parlamento catalán. Otros han pasado a grupos mixtos o han quedado en la más absoluta irrelevancia. Vox sigue creciendo y cuanto más va creciendo Vox y más se va acercando al gobierno de España, pues más nos criminalizan, más nos señalan y más quieren verter sobre nosotros ese halo de supuesta ilegalidad. Precisamente, repito, a los que todos los días defendemos en las tribunas, en las instituciones y en los tribunales, precisamente la legalidad, la libertad, los derechos fundamentales. Bueno, señor Ortega Smith, secretario general de Vox, concejal y portavoz también en el Ayuntamiento madrileño, muchísimas gracias. Un abrazo, seguimos en contacto. Pues muchísimas gracias a ustedes, que pasen lo que les quede de verano lo mejor posible y nos vemos en este apasionante curso político en el que tanto se juega España y en el que al menos Vox lo va a seguir dando absolutamente todo. Muchísimas gracias. A usted.